El presidente de Estados Unidos ha sido ridiculizado en una cumbre internacional por uno de los economistas más respetados del planeta. Frente a líderes del mundo, dijo algo tan brutal que el auditorio quedó en silencio. He would not do this. Mickey Mouse is smarter than this. Y lo que dijo va más allá de una persona. Desmontó punto por punto la política de Donald Trump, lanzando finalmente una advertencia para todo el planeta. Esto no es una anécdota, es una señal de alarma. En un mundo donde los líderes gritan más de lo que piensan, una voz calma dijo algo brutal. Mickey Mouse es más inteligente que Trump. Fue Jeffrey Sachs. Y no hablaba en broma. Sachs no es un influencer. Es uno de los economistas más escuchados del planeta. Fue profesor en Harvard antes de cumplir 30, diseñó planes para frenar hiperinflaciones, asesoró gobiernos en crisis y ayudó a países a salir de la pobreza extrema. Estuvo al frente del mayor centro de estudios sobre desarrollo sostenible del mundo. Coordinó esfuerzos globales contra el VIH, el hambre y el cambio climático. Dirigió equipos con cientos de científicos y escribió libros que llegaron a millones. Cuando una economía colapsaba, lo llamaban a él. Cuando una región enfrentaba una epidemia, también. Y cuando el mundo necesitó entender que el clima no espera, Sachs fue de los primeros en decirlo claro. In my view, either better work or we're in such a big mess that realistically we're not going to get out of it. Ahora, con 70 años y una vida de impacto global, Sachs no modera su tono y apunta directo a lo que él considera la mayor amenaza, la ignorancia disfrazada de poder. Y su crítica más feroz tiene nombre: Donald Trump. Yesterday, King Donald issued an executive decree to bring back coal. It's willful destruction of well-being. El presidente que, según Sachs, redujo el liderazgo estadounidense a un espectáculo sin sustancia. Pero esto no es un insulto personal, es una radiografía brutal de cómo las malas ideas pueden tener consecuencias planetarias. Y lo dijo en un escenario donde nadie esperaba tanta claridad: el Antalya Diplomacy Forum, una cumbre internacional de líderes, diplomáticos y expertos. Allí, Sachs tomó una por una las principales políticas de Trump y las desmontó sin levantar la voz. Empezó su intervención hablando de comercio, de cómo Trump convirtió un desequilibrio económico en una cruzada política. Trump instaló la idea de que si Estados Unidos importaba más de lo que exportaba, era víctima de un robo. Starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. It's been a long time since we even thought of that. We will charge them approximately half of what they are and have been charging us, so... Con esa lógica, desató una guerra comercial contra el mundo entero. Ordenó aplicar aranceles a decenas de países. La razón: emparejar el balance comercial bilateral, es decir, castigar a quienes le vendían más de lo que compraban. Por ejemplo, impuso aranceles al acero y al aluminio de países aliados como Canadá y la Unión Europea. A México y Canadá les aplicó aranceles a la exportación de automóviles. Y a China, el golpe fue total. Un arancel del 34% sobre cientos de productos que se sumó al 20% que ya estaba en vigor. Resultado: un castigo del 54% efectivo. Sachs lo desmonta con claridad. El déficit comercial no es una trampa externa, es una cuestión interna. Ocurre cuando un país gasta más de lo que produce. Y en el caso de Estados Unidos, eso se llama gasto público crónico sin recaudar suficientes impuestos. Trump, dice Sachs, ni siquiera entiende el concepto, confunde macroeconomía con contabilidad doméstica y convirtió esa ignorancia en política de Estado. Esto ni siquiera es capitalismo, ironiza Sachs, es trueque de feria. I used to go when young on school field trips to see the assembly lines, and there were actually workers on the assembly line. But now if you go to an automotive plant, it's all robots. Otro de los grandes eslogans de Trump fue: traeremos de vuelta los empleos. Para eso, necesitaba un enemigo, y eligió a China. China, 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 China. Prometió que cerrando fronteras y subiendo aranceles, las fábricas volverían. Pero Sachs lo desarma con una verdad incómoda. Los empleos industriales no los quitó China, los quitó la automatización. En las últimas décadas, Estados Unidos perdió millones de empleos fabriles, pero no porque se fueran todos a otros países. La mayoría se extinguieron por avances tecnológicos que reemplazaron a personas con máquinas. Detroit, la ciudad símbolo del coche americano, hoy está llena de robots. Las fábricas ya no están vacías
vacías porque se mudaron, sino porque ya no necesitan gente. Sachs lo vivió de cerca, creció en Detroit, vio las líneas de ensamblaje llenas. Hoy están desiertas, solo que señalar a un país extranjero era más útil políticamente que enfrentar un cambio tecnológico inevitable. Y así, los trabajadores abandonados por décadas, sin políticas de reconversión ni apoyo estatal, encontraron en Trump a alguien que al menos les decía lo que querían escuchar. Para Sachs, la solución real nunca fue levantar muros, sino preparar a las personas para el futuro, invertir en educación, reconversión laboral, innovación y cohesión social, pero según él, Trump optó por el enemigo externo. ¿Por qué alguien como Trump pudo llegar tan lejos? Para Sachs, la respuesta está en una fractura social cada vez más brutal. Desde los años 80, los ingresos en Estados Unidos crecieron, pero no para todos. Mientras los ejecutivos veían multiplicar sus sueldos por 100, los trabajadores veían estancarse los suyos. En muchas regiones del país, la esperanza de vida incluso empezó a caer. Las causas: enfermedades evitables, adicciones, depresión. Pero detrás de eso, había una sensación de abandono. Durante décadas, se desmantelaron los servicios públicos, se precarizó el trabajo, se quebraron comunidades. Mientras tanto, los partidos tradicionales miraban hacia otro lado. O peor, firmaban leyes que beneficiaban a los más ricos, financiadas por esos mismos ricos. Sachs lo dice sin rodeos: la política fue comprada, y cuando la democracia se convierte en negocio, el populismo encuentra la puerta abierta. Así llegó Trump, con un mensaje simplificado al extremo, que no resolvía nada, pero al menos señalaba culpables. Y en un país donde millones se sentían olvidados, eso bastó. Pero lo más grave, según Sachs, no está en la economía, está en el planeta. El mundo ya cruzó los 1,5 grados centígrados de aumento. El límite que prometimos no pasar ya quedó atrás. Sachs dirigió un instituto con 300 científicos del clima. Cada semana recibía un informe peor: sequías, incendios, inundaciones, desplazamientos masivos. El futuro llegó, y es feroz. Y mientras tanto, Trump ordenó volver al carbón. Sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París. Bloqueó regulaciones ambientales. It'll start getting cooler. You just watch. I wish science agreed with you. Well, I don't think science knows, actually. James Hansen, uno de los climatólogos más respetados del mundo, advirtió en 2024 que ya estamos en una nueva era climática, y no hay marcha atrás. Sachs no lo dice con alarmismo, lo dice con datos, y con una urgencia que no puede ser ignorada. Mientras Estados Unidos improvisa, China planifica. En 2017 lanzó un plan para liderar en inteligencia artificial. Hoy, domina el mercado de coches eléctricos y avanza hacia el liderazgo global en tecnología. Construye gigafábricas, invierte en ciencia, forma ingenieros, apunta a largo plazo. Según Sachs, el éxito de China no es suerte, es estrategia, es inversión a largo plazo. Y lo que hace Estados Unidos es lo opuesto: gobernar con eslogans, no con planes. Europa, según Sachs, también se está quedando atrás. Retrasó la transición eléctrica, subestimó a los nuevos jugadores. Y hoy, mientras los chinos venden autos eléctricos por la mitad del precio, Occidente mira con desconcierto. Sachs no se queda en la crítica. Lanza una advertencia global. Si la democracia más poderosa del mundo está en manos de la ignorancia, ¿quién liderará la transición climática? ¿Quién evitará el colapso si los que pueden actuar prefieren mirar para otro lado? Lo que pasa en Estados Unidos no es solo un problema interno, es una señal para el mundo. Porque si los que están arriba pierden el rumbo, los de abajo pagan el precio. No se trata solo de Trump, se trata de un sistema que elige el corto plazo, el eslogan, la foto. Un sistema que celebra la ignorancia mientras el planeta se recalienta. Sachs no habla desde la ideología, habla desde la evidencia, desde el mundo real. Y su mensaje es tan simple como devastador: nos estamos quedando sin tiempo. El liderazgo exige más que poder, exige visión, exige futuro. Y la verdadera pregunta no es para Trump, es para nosotros. ¿Queremos vivir en el futuro o seguir eligiendo a los que lo están quemando?